Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video para la serie de Python. En este video vamos a hablar de los operadores de suma y multiplicación con las secuencias y además hablaremos del operador de asignación aumentada. Ok muchachos, antes de empezar con el contenido de este video, quiero darle las gracias a Luigi, un colega mío que estudió conmigo en la universidad, que estaba viendo el video pasado sobre slicing y me hizo notar algo extraño que estaba pasando al final, en una de las últimas celdas del notebook. Y es este ejemplo aquí, donde tenemos esta lista, ¿verdad? L, que va del 0 al 9. Y en el ejemplo que colocábamos en el video, la lista resultante de esta operación, el número 5 y el número 6 se perdían, ¿verdad? Quedaba 0, 1, 20, 30, 7, 8, 9, lo cual era un comportamiento extraño. Bueno, creo que eso fue un error de la celda que ya la había ejecutado, porque fíjense que si la volvemos a ejecutar, efectivamente el 5 se pierde y esto fue lo que hice en el video y el 6 se perdió. Ahora, este error me hizo notar algo bien interesante sobre esta asignación. Y es que si se fijan, el tamaño de este slice del 2 al 5, o sea, empieza 2, 3, 4, o sea, es de tamaño 3. Y fíjense que en nuestra lista, los elementos 2, 3 y el 4 se pierden. Lo cual es bien interesante porque el 4 no se lo estamos pasando, o sea, la lista que nosotros le estamos asignando es de 2 elementos y el slide que queremos asignar es de 3. Entonces, como no hay match en la cantidad de elementos, él simplemente saca el 4. O sea, hace como corta el pedazo de la lista y luego coloca los valores que está ahí y la lista resultante es más pequeña. Qué interesante. Fíjense que si nosotros volviéramos a ejecutar esta lista desde 0 y en vez de 2, si le pusiéramos 3, la lista se mantiene del mismo tamaño porque el 40 reemplaza el 4. Entonces, bueno, quería hablar de eso, me parece muy interesante. Ahora sí vamos con el contenido de hoy. En el contenido de hoy vamos a hablar de los operadores de multiplicación y suma con listas. Este es uno de estos features que la gente asume como que están ahí y bueno, y la gente que empieza con Python dice, bueno, algo sencillo, yo multiplico y creo listas con multiplicación, sumo dos listas. Pero para la gente que viene de otros lenguajes, esto es una cosa que es bastante cool, la verdad. O sea, es muy útil porque muchas de estas cosas no se pueden hacer tan fácil en otros lenguajes. Y la manera de hacerla aquí es bastante sencilla, bastante intuitiva. Es una de las cosas bonitas que tiene Python. Entonces, bueno, probablemente muchos de ustedes ya habrán utilizado esta sintaxis. Cuando nosotros utilizamos el operador de multiplicación con una lista, lo que hace es crearnos una lista multiplicada X veces de lo que nosotros le digamos. En este caso, por ejemplo, es 5. Entonces lo que va a pasar aquí es que va a ser básicamente 5 veces el contenido de esta lista. Y aquí lo vemos, 1, 2 y así vamos. Para crear strings también se puede hacer lo mismo. Recuerda que los strings también son unas secuencias y listo, creamos un string varias veces repetido. Esto es muy útil también por si acaso no le den la utilidad. Por ejemplo, algo que yo suelo hacer mucho es que, por ejemplo, quiero crear una lista de 10 ceros, por ejemplo, y lo que hago es decir esto y listo, tengo una lista de 10 ceros. Bueno, hay muchas utilidades, la verdad. Ahora, el autor aquí habla de algo bien interesante. Vamos a suponer que queremos hacer una lista de listas que representen un juego de 3 en raya, así. O sea, esto sería la primera fila, esta sería la segunda y esta es la tercera, ¿no? Sencillo, que uno marca una X y un 0. Si nosotros marcamos una X en ese board, pues fíjense que, ok, marcamos X en esta posición, la 1, 2. Muy bien, hasta ahí. Ahora, hay que tener cuidado porque con este operador, fíjense este ejemplo, pasan cosas que pueden ser delicadas. Tratando de emular lo mismo que hicimos aquí arriba con un list comprehension, ¿verdad? Aquí, en este caso aquí arriba, lo que hicimos fue iterar del 1 al 3, mejor dicho, del 0 al 2 en este caso. O sea, 0, 1, 2, 3 veces. Y en cada una de esas iteraciones, digamos, creamos 3 elementos distintos, ¿verdad? Que son estos 3 que están aquí. Mejor dicho, creamos una lista con 3 elementos. Ahora, en este caso, vamos a ejecutar esto para que vean cómo se ve este board. Este weird board. Se ve bastante igual, ¿verdad? Al que está aquí arriba. La diferencia sutil es que en este caso estamos creando 3 elementos, igual que hicimos aquí, ¿verdad? Esto es lo mismo. La diferencia es que después estamos creando, digamos, 3 listas que contienen 3 elementos que creamos de más listas. O sea, digamos aquí el resultante de esta operación va a ser esta lista de 3 elementos y luego estamos creando 3 listas de 3 elementos más.
¿no? Pero recuerden que las listas es un tipo de secuencia de container, que lo vimos en el segundo video de la serie. Y las secuencias de container guardan referencias a las direcciones de memoria de los objetos que tienen adentro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí estamos creando, digamos, una lista que contiene otra lista de 3 elementos. O sea, al principio lo que estamos haciendo es esto. Vamos a verlo visualmente porque es medio enredado decirlo con palabras. Ok, lo que está pasando es que estamos creando una lista así, ¿verdad? 1 y 2, 3, perdón. Okay. Al principio es algo así. Y luego estamos diciendo, bueno, vamos a crear 3 de estas. Entonces lo que pasa es que haces así, ¿verdad? Luego así y luego así y terminamos ya nuestro board. El problema, cada una de estas listas que se están creando aquí se están multiplicando por 3, pero hacen referencia a la misma lista o sea, hacen referencia a la misma dirección de memoria. Y eso lo podemos comprobar colocándole un O, como se lo colocamos aquí arriba con una X. Y fíjense que lo que pasa es que la O se va a marcar en los 3, porque al final es la misma lista. Entonces hay que tener cuidado con la sintaxis que utilizamos esto. Vamos a hablar ahora de la asignación aumentada con la secuencia. ¿Qué es la asignación aumentada? Pues básicamente esto que ya seguramente lo habrán utilizado. Más igual y por igual. Bueno, si de casualidad no sabes qué hace esto, pues básicamente esto es un operador. Esto es como, digamos, un shortcut, un atajo. Digamos, por ejemplo, hacer esto es equivalente a hacer A igual a A más 1. O sea, cuando la operación que estás haciendo es sobre el mismo elemento de la asignación, pues lo puedes trabajar así. Puedes hacer la asignación y la operación en una misma línea. Este operador se comporta de la siguiente manera. Si este dunder method, dunder I add, está implementado, se va a ir por aquí primero. Si no está implementado, va a llamar a add, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la multiplicación. I-mode y mode, ¿verdad? ¿Para qué significa esto? La I significa de in place. Si esto está implementado, esa operación de suma se va a realizar in place. O sea, no se va a crear un nuevo elemento para realizar la operación. Y este caso es la clásica operación donde sí se crea un nuevo elemento. O sea, digamos, sería A igual a A más lo que sea. Se crea un nuevo elemento. Ahora, este in place no está implementado en las secuencias que son inmutables. Precisamente porque tú no puedes cambiar los valores. Tú tienes una tupla, ¿verdad? Que hace esto. Y tú le quieres sumar un 5 o lo que sea. No vas a poder modificar estos valores de aquí, porque esto va de error. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Porque sé que puede ser un poquito extraño de visualizar. Vamos a agarrar este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Vamos a llevárnoslo para abajo. Realizando este ejemplo con asignación aumentada, podríamos decir que es algo así, ¿verdad? Ok, si nosotros mostramos L, fíjense que es lo mismo, ¿verdad? Estamos haciendo la operación. Ahora, ¿a qué me refiero yo con que se hace in place? En el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos haciendo esta operación, ¿verdad? Que lo que está haciendo al final es crear 5 veces los mismos valores que están aquí. Lo que va a ocurrir literalmente es que L es un objeto ya creado, una secuencia, ¿verdad? Y él va a modificar los valores dentro de la misma L, sin necesidad de crear más nada. Ahora, si esto fuese inmutable, ¿verdad? Que es en el caso en el que no se implementan estos dunder in place, sino estos nada más, significa que yo no puedo modificar este mismo objeto L, no puedo modificar esta secuencia. Entonces lo que va a pasar es que no se van a ingresar los valores aquí adentro, sino que se va a crear un objeto nuevo, una tupla nueva, se le van a agregar los elementos repetidos por 5, eso es lo que se va a retornar, es una nueva tupla, ¿verdad? Una nueva secuencia. Entonces, bueno, vamos a devolvernos para atrás. Esto también lo podemos visualizar con esta lista L que tenemos aquí y la función ID que nos retorna como un identificador único de un objeto, ¿verdad? Fíjense que, ok, bueno, ya está ejecutado, pero este es el ID de esta lista, ¿verdad? Ahora, lo que yo les decía, la lista es un objeto mutable y por lo tanto cuando hacemos el operador de asignación aumentada, fíjense que el ID que aparece aquí de L, una vez modificado, es el mismo ID que estaba aquí arriba, son iguales. Ahora, ¿qué pasa con las tuplas? Vamos a ver, si ejecutamos esta tupla, este es el identificador único de esa tupla, y luego cuando realizamos el operador de asignación aumentada con multiplicación, fíjense cómo los ID no coinciden. Por lo tanto, esta T,
que se creó aquí no es la misma tupla original que estaba creada al principio. Por lo tanto, a lo que nos lleva esto es que realizar operadores de asignación aumentada con elementos inmutables suele ser ineficiente, sobre todo cuando son muy largos, porque lo que va a pasar es que se va a estar constantemente creando, no se va a realizar la operación in place, sino que se va a estar creando un nuevo objeto, digamos, haciéndole append de los nuevos elementos, y si esto es muy largo, pues va a ser sumamente ineficiente. Ahora llegamos a una parte bien interesante que les comentaba al final del video pasado, y es este pequeño puzzle que hay aquí. Ahora, antes de realizar esto, que no lo había dicho y sigo asumiendo muchas cosas, el operador de suma en listas, por si no lo sabes, funciona como una concatenación, ¿verdad? Si tenemos L y tenemos, vamos a decir, Y, es 3 y 4, L más Y es concatenar. Eso es todo. Así funciona el operador de suma en las listas. No lo habíamos utilizado atrás. Ahora, miren este pequeño código que tenemos aquí. Yo quiero que pausen el video en este momento. Quiero que piensen un poquito sobre cuál es el resultado de esta operación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos una tupla. Dentro de esta tupla hay una lista, ¿verdad? Y luego estamos tratando de utilizar el operador de asignación aumentada, o sea, concatenar, en la posición 2, que vendría siendo la lista que está dentro de la tupla. Básicamente le queremos hacer una concatenación con otra lista. A mi entender, viéndolo desde afuera, podrían pasar dos cosas. O esta operación se logra realizar y el resultado sería adentro de la lista concatenada, o hay una excepción, ¿verdad? Se levanta una excepción, porque esto es una tupla. Entonces, quiero que pienses en... Pausa el video y piensa en cuál es la respuesta. Ok, tiene sentido, ¿no? La tupla es un objeto inmutable, por lo tanto no puede ser modificado. Al final aquí estamos haciendo una operación de asignación. Pero eso no es todo. Si revisamos el contenido de T, sorpresa, sorpresa, la concatenación se realizó efectivamente, pese a que se levantó una excepción. Esta es una de las cosas que a mí me voló la cabeza leyendo este libro, y es que en este pequeño snippet de código está sucediendo algo increíble. Se está levantando una excepción en Python, pero a su vez se logra completar la operación que se estaba realizando. Ahora, ¿por qué sucede esto? La respuesta está en cómo maneja esto Python a nivel de bytecode, ¿verdad? A bajo nivel. Lo que está pasando aquí es que, digamos, el valor que va a ser operado se coloca en el top of stack, ¿verdad? El stack, bueno, vamos a ignorar eso, pero vamos a decir que esto se prepara para realizar la operación. Se realiza la operación si lo que se está tratando de operar es mutable, ¿verdad? Y en este caso sí, porque son dos listas. Entonces, digamos, lo primero que se realiza es la operación de suma, ¿verdad? En este caso, entonces, suma de dos cosas que son mutables, tiene sentido, se concatena. Y luego, como segundo paso, lo que se realiza es la asignación. Y la asignación falla porque la tupla es inmutable. Entonces, fíjense qué interesante y qué peligroso es colocar objetos mutables dentro de otros objetos inmutables y el operador de asignación aumentada. Ahora, ya para finalizar en este video, vamos a hablar del método sort. Si se fijan, esto es una lista, ¿verdad? Que no está ordenada. Si nosotros ejecutamos esto, no mostró nada, ¿verdad? No devolvió nada. La respuesta de esto es porque la función sort devuelve nulo, ya que no está devolviendo nada y la modificación la está haciendo in place, o sea, está modificando directamente la lista. Si nosotros verificamos la lista, pues efectivamente está ordenada, ¿verdad? Esto es un estándar que tiene Python, de que cuando un método devuelve none, ¿verdad? O nulo, significa que se realizó operación in place, que no se devolvió nada. Ahora, la desventaja de esto, se puede decir que hay una desventaja, es que no se pueden encadenar operaciones. Por ejemplo, yo no podría hacer algo como esto porque no se está devolviendo nada del sort, pero la verdad es que a mí no me ha molestado eso. Ahora, a diferencia de eso, la función sort sí devuelve la lista ordenada, o sea, no realiza la operación in place, no modifica la misma secuencia, el mismo objeto, sino que retorna una nueva lista, digamos, ordenada. Y fíjense, la lista original
no es modificada. Entonces, digamos, esta función sort sí utiliza, digamos, los principios de la programación funcional. Lo interesante de esta función sort es que los parámetros que puedes recibir, ¿verdad? Cómo lo puedes tunear, vamos a decirlo así. El primer parámetro, bien, me imagino utilizado por todos ustedes, es el keyword reverse, que te permite básicamente decir que vas a hacer el sort de manera descendente en vez de ascendente. Fíjense que aquí se empieza por la R, pero también recibe un keyword muy interesante y muy útil también, aunque no lo crean, que es el key, ¿verdad? ¿Qué es el key? El key básicamente es, digamos, lo que se va a utilizar como índice para hacer el ordenamiento. Esto es muy interesante porque se pueden utilizar funciones del mismo lenguaje para realizar el ordenamiento. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando len, o sea, se van a ordenar por su tamaño, pero nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar funciones como str string lower, inclusive podríamos hacer min, ¿verdad? Podríamos utilizar max, que son funciones que uno utiliza en el lenguaje, ¿verdad? Y se pueden colocar ahí. Y si tú, por ejemplo, digamos, tienes una secuencia, una lista con objetos y quieres que los keys vengan de los mismos objetos, ¿verdad? O sea, digamos, de cada uno de estos elementos. Vamos a suponer que esto es digamos, un objeto X que viene de una clase y que tiene una propiedad que se llama count, lo que sea. Pues aquí key también puede recibir un lambda. Este X en este caso representaría cada uno de los elementos, por ejemplo. Entonces aquí podrías acceder a sus propiedades, lo que sea. Bien interesante. Y por último, bueno, podemos combinarlos los dos. Y en este caso, por ejemplo, el key es len y es reverse true, entonces sería de reverso. También una utilidad bien chula de esto es que si tú, por ejemplo, tienes una lista de casualidad que tiene, digamos, números, pero también están, digamos, distintos tipos de datos. O sea, por ejemplo, aquí hay strings, números. Tú podrías decir que tú lo quieres ordenar por enteros, ¿verdad? Y él te lo ordena por enteros. Bueno, en este caso ya está ordenado, ¿no? Pero para demostrar que sí funciona, pues lo volvemos a ejecutar y efectivamente ordena por ahí. Esto es muy interesante y muy poderoso. En el libro lo llaman brillante porque si vienes de otro lenguaje, recordarás que muchas de las funciones de sort tú las mismas las tienes que implementar cuando quieres hacer algo un poquito más complicado. Y normalmente lo que te piden es que tú crees una función que retorne 1, 0 y menos 1 comparando dos valores, ¿verdad? Esto es clásico. Ahora, lo que pasa aquí es que primero no se tiene que hacer una comparación entre dos valores todo el tiempo, sino que es una sola cosa porque es un key. Y por supuesto, Python sí va a tener que igual hacer comparaciones entre los keys, porque si no, ¿cómo vas a saber cómo ordenarlos? Pero la diferencia es que lo va a hacer ya a nivel de lenguaje en C, ¿verdad? Lo cual está súper optimizado, es mucho más rápido. Y no va a tener que hacer estas comparaciones, digamos, en el código. O sea, no va a tener que hacer la interpretación de esta comparación, lo cual lo hace mucho más rápido. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar. Ok, bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Creo que fue bastante interesante. En el próximo video vamos a entrar en lo que es el módulo bisect de Python, que implementa el algoritmo de binary search para hacer búsqueda, también para introducir valores cuando tienes una secuencia ordenada. O sea, ese es el famoso algoritmo binary search. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video.